David Goggins no es un hombre común. Su historia parece sacada de una película donde el protagonista, después de ser aplastado por la vida una y otra vez, se levanta, se transforma y se convierte en una leyenda viviente. No puedes lastimarme no es solo el título de su libro, es una declaración de guerra contra la mediocridad, contra la debilidad mental y sobre todo, contra esa voz interna que todos tenemos, la que nos dice, no puedes hacerlo. Este libro es una explosión de disciplina, sufrimiento y superación personal. Goggins nos lleva desde su infancia marcada por el abuso, la pobreza y el racismo, hasta convertirse en un Navy SEAL, ultramaratonista y símbolo mundial de resistencia mental. Pero lo más impresionante no es lo que logró, sino cómo lo hizo. En cada capítulo, Goggins destruye las excusas que usamos para no avanzar, recordándonos que el dolor es el camino hacia el crecimiento, y que el límite no está en el cuerpo, sino en la mente. La historia comienza con un niño roto. David creció en Buffalo, Nueva York, en un hogar donde el miedo era el pan de cada día. Su padre, Trunis Goggins, era violento, controlador y abusivo. Trabajaba en una pista de patinaje y obligaba a David y a su familia a trabajar hasta el cansancio, golpeándolos sin piedad. Esa infancia marcó a Goggins profundamente. En la escuela, además, enfrentaba racismo, burlas y humillaciones constantes. Era un niño tartamudo, inseguro y con una autoestima destruida. Pero incluso en medio de ese infierno, había una chispa. Esa chispa era el deseo de no ser una víctima. Sin embargo, el cambio no fue inmediato. Durante años, Goggins cayó en la autocompasión, en la comida chatarra, en la depresión. Llegó a pesar más de 130 kilos y trabajaba fumigando cucarachas. Estaba perdido. Hasta que una noche, frente al televisor, vio un documental sobre los Navy SEALs, los soldados más duros del mundo. Y algo dentro de él hizo clic. Ahí fue cuando se hizo la promesa que cambiaría su vida. Voy a convertirme en un Navy SEAL. Pero había un problema. O varios. Pesaba casi 140 kilos, no tenía condición física y tenía solo 3 meses para llegar al peso requerido. Lo que vino después fue un acto de locura y determinación total. Goggins se levantaba a las 4 de la mañana, corría, nadaba, entrenaba sin descanso y comía apenas lo necesario. En solo 3 meses bajó más de 50 kilos. 3 meses de dolor, sudor y lágrimas, pero también 3 meses de despertar mental. Fue la primera vez que descubrió lo que él llama la mente invencible. No puedes lastimarme no se trata solo de resistencia física, sino de forjar una mentalidad a prueba de fuego. Goggins dice, cuando crees que ya no puedes más, en realidad solo has usado el 40% de tu potencial. Este principio, conocido como la regla del 40%, es uno de los pilares del libro. Según él, la mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. El cuerpo puede resistir mucho más, pero la mente es la que se rinde primero. Durante su entrenamiento como SEAL, Goggins enfrentó cosas que parecerían imposibles. Fracturas, hipotermia, y 3 veces repitió el infame entrenamiento Hell Week, donde los aspirantes apenas duermen unas horas en toda la semana y son llevados al límite absoluto. Y aún así, no se rindió. Ahí aprendió que el sufrimiento no era un enemigo, sino un aliado. Goggins lo llama calibrar el alma a través del dolor. Una de las partes más impactantes del libro es cuando narra su participación en la ultramaratón Badwater, una de las carreras más duras del planeta, 217 kilómetros bajo el sol abrasador del Valle de la Muerte, con temperaturas que superan los 50 grados. Lo increíble es que Goggins se inscribió sin preparación alguna. En su primera carrera larga, su cuerpo colapsó, se rompió los pies, sangraba, vomitaba sangre y seguía corriendo. Cuando le preguntaron por qué no se detuvo, respondió, porque cada paso era una conversación con mi yo débil. Cada metro que avanzaba, lo mataba un poco más. Esa frase resume todo el espíritu del libro. No puedes lastimarme es la historia de un hombre que decidió enfrentarse a sí mismo. Goggins dice que la mente es como una pizarra de culpa, una superficie cubierta por excusas, miedos y mentiras que nosotros mismos escribimos. Y que la única forma de limpiarla es a través de la verdad y el trabajo duro. Cada dolor, cada fracaso, cada humillación, se convierten en herramientas para pulir esa pizarra. También introduce un concepto poderoso, el cookie jar o el frasco de galletas. Cada vez que enfrentas una dificultad, debes recordar todas las veces que superaste algo difícil. Esas galletas mentales son tus victorias pasadas y sirven como combustible cuando el camino se pone oscuro. Cuando la mente quiere rendirse, dice Goggins, mete la mano en tu frasco de galletas y recuerda quién eres. El libro también muestra su lucha contra la autoestima, la educación y el racismo institucional. En la escuela, apenas podía leer y fue diagnosticado con un déficit de aprendizaje, pero en lugar de usarlo como excusa, lo usó como desafío. Aprendió a leer solo, estudiaba durante horas y transformó su debilidad en fortaleza. Más adelante, su vida se volvió una constante búsqueda de superación. Después de convertirse en SEAL, empezó a competir en ultramaratones, triatlones y batió récords mundiales. Uno de los más famosos fue el de dominadas. Realizó más de 4.000 dominadas en menos de 17 horas, después de fallar en sus 2 primeros intentos. Cada fracaso era un entrenamiento mental. No importa cuántas veces me caiga, dice, mientras siga levantándome, el mundo nunca podrá lastimarme. Goggins también habla de un enemigo más silencioso, la complacencia. Dice que muchas personas se retiran mentalmente mucho antes de morir, que una vez que alcanzan cierta comodidad, se detienen, dejan de empujarse, dejan de crecer. Él llama a eso la muerte en vida. Para él, el propósito no es alcanzar una meta, sino seguir persiguiendo el límite, una y otra vez.
El libro termina con una reflexión brutal pero honesta. Goggins no dice que el dolor desaparece. No dice que el sufrimiento es bonito. Dice que el dolor es necesario. Que si quieres descubrir quién eres realmente, tienes que ir ahí, donde la mayoría huye, dentro del dolor, del cansancio, del miedo. Si te quedas en la zona cómoda, morirás ahí, sin saber lo que podrías haber sido. Escribe. Y quizá la lección más poderosa de todo el libro es esta: no puedes lastimarme, porque ya he sufrido lo suficiente como para saber que nada puede romperme, salvo que yo lo permita. David Goggins nos enseña que todos tenemos un poder dormido, uno que solo se despierta cuando enfrentamos nuestros demonios de frente. No importa tu pasado, tus errores o tus circunstancias. Lo que importa es lo que decides hacer hoy y cuánto estás dispuesto a soportar para llegar a tu mejor versión. Al final, no puedes lastimarme no es solo la historia de un hombre. Es un espejo que te obliga a preguntarte, ¿qué tanto dolor estás dispuesto a enfrentar para dejar de ser tu peor enemigo? Porque la respuesta a esa pregunta define todo lo que podrás llegar a ser. Y si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda una de las frases más emblemáticas de Goggins. Cuando sientas que no puedes más, hazlo de todos modos. Porque es ahí donde empieza el verdadero crecimiento. Si te gustó el video, suscríbete, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video, orador.